Buenas tardes a todos. Soy Paya y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Deep en Crímenes. Hoy comenzamos con la parte que más me importa, las diversas reconstrucciones posibles. Es decir, nos pondremos en la mente de los protagonistas, en la mente de todos, excepto de Meredith, porque claramente ella es la verdadera protagonista infeliz de este triste caso. Pero nos meteremos en los zapatos de Rudy Guede, Amanda Knox y Raffaele Sollecito. También intentaremos imaginar los pensamientos de Giampiero Minnini y de todos los jueces que condenaron y los que absolvieron, tratando de entender por qué se tomaron ciertas decisiones y, sobre todo, tratando de entender qué pudo haber sucedido realmente esa noche. Entonces, eso es lo que intentaremos hacer en este episodio y en el próximo. Primero delinearemos las distintas reconstrucciones y luego veremos cuáles son los puntos a favor y los puntos críticos de cada una. Cada reconstrucción tiene sus puntos críticos y nuestro objetivo será eliminarlos, afinarlos y debatirlos juntos. En el episodio anterior, examinamos el proceso judicial del caso desde el primer grado, con la condena, hasta el quinto grado, con la absolución. El último grado de juicio llevó a una sentencia muy discutida, en la que Amanda Knox y Raffaele Sollecito fueron absueltos, generando opiniones divididas. Mientras Knox y Sollecito recibieron la sentencia con satisfacción, Rudy Guede, involucrado en un proceso paralelo y no incluido en esta sentencia, expresó su descontento, incluso en una entrevista con Franca Leosini en Story Maledet. Entonces, ¿qué dice la última sentencia? Afirma que, debido a errores graves y faltas de los investigadores que recopilaron mal las pruebas, contaminaron la escena del crimen y cometieron otros errores serios, no hay suficientes pruebas para incriminar a Amanda Knox y Raffaele Sollecito. Esta es la versión resumida, pero agrega que dentro de esa casa estaba Amanda Knox, según su propia confesión. Ya hemos discutido cómo se llegó a esta confesión. Knox se coloca a sí misma en esa casa. En cuanto a Sollecito, se dice que es muy probable que él también estuviera allí, ya que sus coartadas no son precisas y estaba siempre con Knox. Entonces, una sentencia que deja un sabor amargo y con la que estoy profundamente en desacuerdo. ¿Por qué? Ahora continuemos con las diversas reconstrucciones. Desde mi punto de vista es evidente que si alguien, además de Rudy Guede, estuvo en esa casa, o participó en el crimen o lo cometió él mismo, no estaban allí por casualidad. Me parece difícil imaginar que Guede intentara violar, robara, diera 40 puñaladas y causara un caos tremendo a la pobre Meredith Kercher, mientras que los otros dos simplemente se quedan allí sin hacer nada. Según la versión de Knox, ella y Sollecito estaban en su casa viendo televisión. Ninguno de los dos llama a la policía, no hay rastros de ellos en la escena del crimen, y sin embargo, luego regresan y arreglan la escena. Francamente, me parece una reconstrucción difícil de creer. De hecho, quien observe este caso con una mirada crítica podría pensar que se los absolvió por motivos políticos e internacionales. Amanda Knox es estadounidense y hubo presiones para absolverla, a pesar de que podrían ser culpables ya que se les sitúa en esa casa, en la escena del crimen. A mi juicio, esta sentencia no hace justicia a Meredith Kercher y deja muchas cuestiones sin resolver. No está claro quién fue el autor de su asesinato, ya que Rudy Guede ha sido identificado como el único responsable, pero no se especifica que los otros imputados, Amanda Knox y Raffaele Sollecito, fueron absueltos porque no cometieron el delito. La situación se complica aún más porque Knox y Sollecito no fueron encarcelados. La extradición desde Estados Unidos no era posible, ya que la ley estadounidense estipula que, una vez absuelto, no se puede ser condenado nuevamente por el mismo crimen.
Amanda Knox ha reconstruido su vida en Estados Unidos, mientras que Raffaele Sollecito es italiano. ¿Por qué no se le condena? En resumen, la sentencia ha creado una situación que, en mi opinión, no satisface a nadie. Hecha esta introducción, comencemos. Partimos con la primera reconstrucción, la que llevó a la condena en primera instancia. Imaginemos la escena tal como fue reconstruida según la sentencia. Rudy Guede, Amanda Knox y Raffaele Sollecito están juntos en la Piazza Grimana, en Perugia, un lugar familiar para ellos. Los tres se mueven de manera furtiva, tratando de no ser vistos ni oídos por nadie. Llegan a la casa, donde en ese momento Meredith Kercher no está presente. Dentro del apartamento pasan el tiempo fumando marihuana y bebiendo, sin que haya inicialmente nada sexual entre ellos. En un momento, Rudy Guede va al baño, dejando solos a Amanda Knox y Raffaele Sollecito. Mientras Rudy está en el baño, Amanda y Raffaele comienzan a juguetear entre ellos. Cuando Rudy termina, sale del baño sin tirar de la cadena, no sabemos por qué, y excitado por la escena que ve entre Amanda y Raffaele, decide dirigirse hacia la compañera de casa, Meredith, que ya ha regresado. Se dice que ella vuelve a casa alrededor de las 9 o 9:30 de la noche. En un impulso emocional, un arrebato sexual, Rudy decide lanzarse hacia Meredith con la intención de violarla. Amanda y Raffaele, según esta versión, se sienten molestos por la situación, como si la escena les estuviera interrumpiendo su momento. Algo así como, déjanos en paz, no molestes. Y deciden sostener a Meredith para que Rudy tenga vía libre. Sin embargo, en lugar de violarla, Rudy opta por apuñalarla. Claramente, estoy siendo irónico al describir esta historia tan absurda, porque esta reconstrucción tiene fallos por todas partes. Según esta versión, Amanda y Raffaele se molestan por los ruidos que provienen de la habitación de Meredith. Se dan cuenta de que ella ha vuelto a casa y comienzan a preocuparse. Cuando Meredith entra en la habitación, Amanda, supuestamente, le asesta una puñalada en el cuello, provocando su muerte inmediata. Después del asesinato, los tres huyen de la casa en direcciones diferentes. A la mañana siguiente, o tal vez incluso durante la noche, Amanda y Raffaele regresan a la casa de Meredith para limpiar. Recogen la sangre y organizan la escena del crimen. Luego vuelven a la casa de Raffaele, y a partir de ahí empieza la historia que ya conocemos. Ahora, ¿por qué creo que esta reconstrucción es débil? Existen varias razones muy válidas, y me parece escandaloso que Amanda Knox y Raffaele Sollecito hayan sido condenados sobre la base de esta versión. Es cierto que en el juicio de primera instancia hay pruebas contradictorias. ¿Cuáles son esas pruebas? Sabemos con certeza que Rudy Guede estaba allí. Él mismo lo admite. Su ADN está por toda la escena del crimen. Están sus huellas, incluso sus heces. A pesar de esto, no se logra hacer una reconstrucción coherente que lo sitúe como el único culpable. En esta versión, Guede es visto como un cómplice de Amanda y Raffaele, sin que su papel esté claramente definido. Su participación parece limitarse a haber estado allí y haberse excitado porque Amanda y Raffaele estaban jugueteando. Esta reconstrucción es muy débil porque no ofrece una explicación convincente de su participación ni aclara por qué debería ser cómplice de un asesinato. Esto hace que toda la teoría sea frágil y poco creíble. Y aquí, creo, está el verdadero punto débil de esta versión. Las relaciones entre los tres supuestos asesinos son muy frágiles. Amanda y Raffaele se conocían desde hacía solo 5 días. Es cierto que durante esos 5 días estuvieron siempre juntos, como una pareja enamorada y feliz. Pero al final, son solo 5 días. Ambos eran estudiantes fuera de casa, y esto podría haberlos llevado a pasar mucho tiempo juntos en esos días. Sin embargo, aunque yo nunca he matado a nadie, no creo que confiaría ciegamente en alguien a quien apenas conozco desde hace 5 días para cometer un asesinato.
¿quién garantiza que esa persona no irá a la policía al día siguiente? No hay una relación de confianza suficiente para llevar a cabo una acción tan grave. ¿Y qué intentaron hacer los investigadores? Trataron de argumentar que Rafaele, hasta ese momento, tenía muy poca experiencia con las mujeres. Era casi inexperto en el amor, y esta repentina relación lo abrumó en esos 5 días. Según los investigadores, Amanda, retratada como una mente desviada y manipuladora, habría influido a Rafaele hasta tal punto que lo llevó a participar en un asesinato. En todo esto está Rudy Guede, que nunca ha conocido a Rafaele. Los dos nunca se han visto. De hecho, en ninguno de los juicios uno menciona al otro. ¿Qué significa esto? Significa que, en los 3 grados de juicio, ni Guede ni Sollecito han hecho referencia uno al otro. Ni Rudy Guede ni Rafaele Sollecito han pronunciado jamás el nombre del otro en el tribunal. Cuando se les preguntó a ambos, la respuesta fue siempre la misma. Nunca nos hemos visto. En cuanto a la relación entre Rudy Guede y Amanda Knox, era tan superficial que se limitaba a un simple hola. Ambos declararon que solo se habían hablado una vez en un local donde trabajaba Amanda. Con una relación tan superficial, resulta improbable que Rudy haya sido invitado a fumar marihuana en casa de Amanda y Rafaele. No hay forma de ubicar a los tres juntos en la casa de manera coherente y plausible. Esta, en mi opinión, es la mayor discrepancia de esta reconstrucción. Entonces, ¿por qué fueron condenados? Hay 3 pruebas fundamentales, 2 de las cuales son pruebas concretas y una es circunstancial, en las que los investigadores basaron gran parte del proceso y la teoría acusatoria. La primera prueba es que Rudy Guede estaba allí, por lo que de alguna manera estuvo involucrado. Perfecto. La segunda prueba es el cuchillo encontrado en casa de Rafaele, con el ADN de Meredith Kercher y las huellas de Amanda Knox. Y la tercera prueba es que el comportamiento de Rafaele y Amanda parecía extraño desde el principio. Amanda inicialmente confesó haber estado allí, pero luego se retractó. Rafaele cambió su versión, primero diciendo que estaba con ella y luego negándolo. Los coartadas no coinciden y falta un motivo fuerte. Así que se ideó este escenario de una violación que salió mal para encajar las piezas. Al principio se intentó argumentar que Rudy Guede era el proveedor de drogas de Amanda y que había ido a la casa para venderle. Luego, con el regreso de Meredith, todo habría estallado. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que Rudy fuera realmente su proveedor de drogas, lo que debilita mucho esta teoría. Entiendo por qué fueron condenados, aunque antes mencioné que me parecía una locura, pero reconozco que, basándose en esas 3 pruebas, la condena parecía razonable en ese momento. El cuchillo con el ADN de Meredith y Amanda, los comportamientos extraños, las coartadas que no coincidían, y las medias confesiones de Amanda y Rafaele, junto con la presencia confirmada de Rudy Guede, eran las pruebas principales. Sin embargo, hoy sabemos que esta hipótesis ha sido desmontada. El cuchillo ya no se considera el arma del crimen. Los comportamientos sospechosos de Amanda y Rafaele, aunque extraños, no son prueba de culpabilidad. Esta es la primera reconstrucción, y repito, es una reconstrucción muy débil. Puedo entender por qué se formularon estas teorías, ya que algunas pruebas apuntaban en esa dirección. Pero, en mi opinión, el intento de conectar todas esas pruebas no es sólido y deja muchos cabos sueltos. Hay demasiados vacíos y cosas que no encajan. Otro punto que no tiene sentido es el comportamiento de Rudy Guede. ¿Por qué no dijo toda la verdad desde el principio, especialmente en el segundo juicio? Al final, ahora él afirma que fueron Amanda y Rafaele, como declaró en una entrevista en 2016. Pero cuando fueron condenados en primera instancia y luego absueltos en segunda, Rudy debería haber confesado todo y decir,
Sí, yo estuve allí. Esto es lo que sucedió. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque no es lo que pasó. Si realmente hubiera sido así, habría tenido todo el interés en hablar para reducir su condena. Rudy recibió una pena de 16 años, mientras que Amanda y Rafaele enfrentaban cadena perpetua. En ese momento le convenía guardar silencio, pero cuando los otros fueron liberados, si su versión fuera cierta, debería haber contado la verdad. Aún así, no lo hizo, porque no fue así como sucedieron los hechos. Esta es la primera reconstrucción, y repito, es muy débil. De hecho, en los comentarios que leo de ustedes, muchos están de acuerdo. Pietro dice que es una reconstrucción muy débil, y tanto Lucía como Alberto comparten esa opinión. Por supuesto, si no están de acuerdo, me encantaría escuchar sus opiniones. Pasemos ahora a la reconstrucción que ofrece Rudy, la cual difiere un poco de la versión oficial, pero incluye algunos puntos que no le favorecen. Rudy ha ofrecido su versión de los hechos desde el 7 de noviembre de 2007, el día en que habló con Giacomo por Skype, hasta el día de hoy. Su versión es coherente en algunos aspectos, pero cambia ciertos detalles importantes de una declaración a otra. Vamos a retomar la reconstrucción de Rudy Guede, que ya he mencionado antes, pero quiero analizarla a fondo en este episodio. Rudy dice: llego frente a la casa porque fui invitado. La noche anterior había sido Halloween, una fiesta importante, especialmente entre los estudiantes universitarios ingleses y estadounidenses. La última foto que tenemos de Meredith la muestra disfrazada de vampira. Sabemos con certeza que Meredith asistió a una fiesta. Rudy afirma haber conocido a Meredith en ese local y que se dieron el famoso beso. Habla de ese beso en su primera llamada por Skype con Giacomo y lo menciona nuevamente en su última entrevista pública con Franca Leosini en 2016. Sin embargo, los amigos y amigas de Meredith niegan que ese beso haya ocurrido. Confirman que se vieron y hablaron, pero aseguran que no hubo ningún beso. Si hubo o no ese beso no es lo más importante. Lo que realmente cuenta es lo que dice Rudy. Meredith me dio una cita para el día siguiente alrededor de las 8:30 en su casa, en la villa de Vía de la Pérgola, que él ya conocía porque había estado anteriormente en el piso de los chicos de la región de las Marcas que vivían abajo. Avancemos unas horas. Rudy sale de casa mucho antes porque tiene que encontrarse con un amigo que había regresado del extranjero, quizá de Berlín o Grecia, no recuerdo exactamente. Se encuentran, van a comer un kebab, el famoso kebab que, según Rudy, le cayó mal. Quiero subrayar que esta es la versión de Rudy, para que quede clara para todos. Rudy continúa: nos vamos, comemos el kebab y alrededor de las 8 miro la hora. Como Rudy siempre llega tarde y ese día no lleva consigo sus teléfonos móviles, Rudy Guede no tiene su celular consigo ni su segundo teléfono móvil. Surge la pregunta: ¿por qué? 5 días antes, Rudy estaba en Milán y, al regresar, fue detenido por la policía por haber irrumpido en una guardería donde había pasado la noche con un conocido. Aunque inicialmente lo detienen y le confiscan los celulares, finalmente lo dejan ir porque no había cometido nada grave. Sin embargo, sus teléfonos permanecen confiscados. Este detalle es crucial para entender la versión de los hechos que ofrece Rudy y cómo encaja, o no, en la cronología de lo que sucedió esa noche. Volviendo a la reconstrucción, según la versión de Rudy Gade, luego se dirige hacia la casa donde viven Meredith Kercher, Amanda Knox y las otras chicas italianas. Aunque Rudy cambia algunos detalles en sus diferentes versiones, el punto central permanece. Una vez allí, Meredith ya estaría en casa, aunque en algunas versiones dice que ya había llegado, mientras que en otras no. La situación cambia ligeramente dependiendo de la versión que se escuche. Sin embargo, según la versión de su amiga Dolly Parton, que la acompañó hasta la casa,
Meredith habría llegado hacia las 8:30 de la noche. Rudy cuenta que, al entrar en la casa, se encuentra con Meredith y comienzan a hablar. En un momento dado, según la reconstrucción de Rudy, y lo repito una vez más, Meredith va a su habitación para dejar su bolso y comienza a quejarse de Amanda Knox. Rudy asegura que Meredith le comenta que Amanda le ha robado dinero, alegando que tenía 300 euros guardados en su cajón, bajo su ropa interior, que estaban destinados al alquiler, y acusa a Amanda de habérselos llevado. Meredith también critica a Amanda, diciendo que gasta mucho dinero y que es desordenada, sucia, y siempre deja la casa hecha un desastre. Meredith añade: «Cuando regrese, tengo que hablar con ella». Después de ese momento de quejas, Rudy relata que Meredith se calma y ambos vuelven al salón, donde comienzan a hablar en el sofá. A partir de ahí empiezan a besarse y a tener un poco de intimidad. Durante esta fase llega la famosa frase que Rudy repite en todas sus versiones. En medio de los besos y las caricias, Meredith le pregunta: «¿Do you have a condom?» ¿Tienes condón? Rudy responde que no tiene ninguno, y tampoco Meredith, lo que les provoca risa. Entonces deciden vestirse nuevamente, y Rudy le dice que necesita ir al baño. Meredith le indica el baño grande, el más cercano al salón. Rudy comenta en la entrevista con Franca Leosini que es una persona muy higiénica, por lo que coloca papel higiénico en la tapa del inodoro antes de sentarse. Dice que pasa aproximadamente 1 o 2 minutos arreglando el papel, y mientras lo hace, escucha el timbre de la puerta. Es aquí donde las versiones de Rudy comienzan a no coincidir del todo. En su declaración de 2007, Rudy afirma que escuchó el timbre, pero no le prestó atención y siguió acomodando el papel higiénico, permaneciendo en el baño alrededor de 5 o 6 minutos. En 2016, Rudy Guede introduce un cambio significativo en su versión de los hechos. Afirma que, mientras estaba en el baño, reconoció la voz de Amanda Knox discutiendo con Meredith. Según Rudy, ya sabía que había cierta tensión entre ambas por temas de dinero, por lo que no se preocupó demasiado y decidió ponerse los auriculares. Afirma haber estado en el baño entre 10 y 11 minutos, basándose en que escuchó casi 3 canciones completas. Sin embargo, en un momento, Rudy dice haber oído un grito muy fuerte, un grito que superaba el volumen de la música. Como la música estaba alta, asegura que el grito fue extremadamente intenso. Se levanta de inmediato, se pone los calzoncillos y los pantalones, aunque los deja sin abrochar, y sale corriendo del baño sin tirar de la cadena ni preocuparse por las heces que había dejado. Se dirige hacia el pasillo, lo que explica la presencia de sus heces en el baño. En 2016, Rudy agrega un detalle crucial. Inicialmente, las luces de la sala estaban encendidas, pero luego se apagaron. Mientras se acerca a la puerta del cuarto de Meredith Kercher, ve una figura masculina. Rudy afirma que se topa con esta persona, le toca el hombro y le pregunta: «¿Qué está pasando?». Según Rudy, el hombre se da vuelta con lo que describe como una pequeña navaja, algo parecido a un bisturí. Rudy relata que esta figura amenazante se le acercó y en el intento de defenderse, sus pantalones, que aún estaban desabrochados, lo hicieron caer al suelo. Describe ese momento como de gran confusión y miedo, explicando que no había podido abrocharse los pantalones debido al caos. Ahora, aquí es donde debemos detenernos un momento, porque Rudy presenta 2 versiones completamente diferentes. En la primera versión, contada ya como cuando no sabe que está siendo interceptado por la policía, Rudy menciona a un solo agresor. Según él, cuando el agresor ve a Rudy, que no está solo en la casa, huye. Este agresor atraviesa el pasillo, pasa por la sala y se escapa por la puerta. En 2016, en la última declaración pública que tenemos de él, Rudy cambia su versión.
Afirma no reconocer a Rafael Sollecito porque no lo conoce y nunca lo ha visto. Describe a un joven con una sudadera de Napa Pigri y una gorra, con cabello castaño. Esto de los cabellos castaños lo menciona desde el principio, incluso a Giacomo por Skype. Pero en 2016, Rudy agrega que, mientras estaba en el suelo porque se había caído, este chico dice, «Vamos, vamos, nos han descubierto». Y añade, «Pido disculpas por el lenguaje, pero mantenemos la fidelidad a la reconstrucción. Negro encontrado, culpable encontrado». Él está en el suelo y ve a Amanda Knox y a un hombre huir. Rudy luego corre hacia la habitación de Filomena Romanelli, que da al patio, y desde la ventana ve a estas dos figuras correr. Rudy continúa su reconstrucción y dice que reconoce a Amanda Knox, mientras que no sabe quién es la otra persona, pero luego reconoce a Rafael Sollecito después de ver las imágenes. Atención, porque la reconstrucción no termina aquí. En ese momento, Rudy se encuentra en la habitación de Filomena Romanelli. Después de ver a Amanda y al hombre escapar, corre a la habitación de Meredith, donde encuentra a Meredith en un charco de sangre. Rudy intenta detener la hemorragia con las manos, pero no logra detener el sangrado. Entonces corre al segundo baño, que está justo enfrente de la habitación de Meredith, y toma una toalla para detener la sangre. La toalla se llena de sangre en poco tiempo, por lo que Rudy regresa al baño y toma otra toalla. En la entrevista con Leosini, Rudy cuenta que usó 2 toallas para detener la sangre. Aunque dice estar abrumado, el número de toallas no es un gran problema, ya que ambas fueron encontradas y efectivamente se usaron para detener la sangre. En otro interrogatorio y en el diario que mantiene en prisión, Rudy afirma que la sangre era abundante y que estaba conmocionado por la escena. Relata que Meredith lo agarraba fuertemente. Se aferraba a él y trataba de decirle algo con «af, af», y trató de escribir en la pared. En la pared hay marcas, pero son extrañas y poco claras. De hecho, en las imágenes de la escena del crimen no se ve ninguna escritura clara, pero Rudy sugiere que el mensaje «af, af» podría haber sido dirigido a Raffaele. Cuando Leosini le pregunta por qué no llamó a los servicios de emergencia si estaba presente en la escena del crimen, Rudy responde con cierto desconcierto, explicando que en ese momento no pensó en hacerlo. Ahora debemos preguntarnos si Rudy Guede es un gran actor o un hombre consumido por la culpa. En el próximo episodio profundizaremos en este aspecto. Rudy afirma no haber sido capaz de hacer lo que haría incluso un niño de 6 años, llamar a los servicios de emergencia. Dice que estaba tan conmocionado y enfocado en lo que estaba sucediendo que no pensaba en huir, solo en lo que estaba viendo. ¿Qué sucede? Rudy dice, estaba cubierto de sangre. Tenía a una mujer muerta entre los brazos con la que había hablado y tenido relaciones íntimas hasta 20 minutos antes. Tenía miedo de que solo me culparan a mí. Vi que no tenía teléfono móvil, y esto es fundamental. Así que huí. Primero me limpié un poco en casa, me cambié, y luego fui a varias discotecas y locales para ser visto, para obtener una coartada retrospectiva. Finalmente me fui a Alemania, donde fui luego arrestado. Confieso que durante mucho tiempo creí en esta reconstrucción, porque parecía tener sentido. La reconstrucción de Rudy Guede parece muy humana. Lo veo abrumado por la culpa y el pánico. Además, veo que ustedes también están bastante de acuerdo con esta visión. Es una reconstrucción en la que él aparece como la persona más desafortunada del mundo. Está con la chica, va al baño y, después de haber pasado 10 minutos en esa situación, descubre que ha estallado un caos total. Por un lado, parece humano que pueda sentirse abrumado y que, aunque reconozca su responsabilidad por no haber socorrido a Meredith, condena su acción y acepta los 16 años de prisión, pero no quiera cumplir penas adicionales por haberla matado.
Puede parecer lógico y racional pensar que en ese momento Rudy Gede debió haber llamado a la ambulancia, reconociendo que Meredith estaba muerta. Sin embargo, también es posible que, dada la confusión y el pánico, su percepción de la situación estuviera distorsionada. Podría haber pensado que, aunque era consciente de la gravedad de la situación, podría evitar asumir la responsabilidad directa del hecho. Esta mentalidad podría explicar por qué decidió escapar en lugar de buscar ayuda inmediata. He escuchado la entrevista con Leosini al menos 25 veces. No estoy bromeando. He examinado cada detalle de sus respuestas, de sus interrogatorios. Hay algunos pasajes que podría recitar de memoria, porque Rudy Gede es el elemento central de esta historia. Lo que él dice es mucho más interesante que lo que declaran los otros involucrados. Los demás podrían haber estado presentes, podrían mentir o decir la verdad, pero no podemos saberlo con certeza. Sabemos con certeza que Rudy Gede estaba presente en la casa, por lo que sus declaraciones tienen un valor indudable. No puede negar su presencia, ya que fue encontrado con su ADN y sus heces en la escena del crimen. Por lo tanto, sus palabras sobre su presencia son verídicas y no pueden ser refutadas. Sin embargo, es interesante notar que tuvo 6 días para preparar y afinar su versión de los hechos antes de contársela a Giacomo, lo que genera reflexiones. Después del primer shock, una reacción más honesta e inmediata podría haber sido ir a los carabineros y explicar claramente lo que había sucedido, incluso si no hubiera estado directamente involucrado en el asesinato. En cambio, Rudy eligió escapar, lo que plantea interrogantes sobre por qué no informó de inmediato a las autoridades. Luego hay problemas con su versión de los hechos, algunos de los cuales son detalles menores pero significativos. En todos los grandes delitos, el diablo está en los detalles, y algunos detalles no coinciden. Aquí están los problemas principales. Los explicaré. El cambio en el número de agresores. Rudy inicialmente habla de un solo agresor, mientras que luego cambia su versión y menciona 2 agresores. Este cambio es crucial, ya que la presencia de 2 agresores en lugar de uno altera significativamente la dinámica del asesinato. En su primer interrogatorio, Rudy afirma claramente que el agresor era un hombre y que Amanda Knox no estaba presente. Cambiar este detalle es devastador, porque puedes decir que no comiste kebab, sino que comiste en McDonald's o un sándwich. Eso no importa mucho. Rudy cambia un detalle demasiado importante, uno que juega un papel crucial. Si Amanda Knox y Rafael Esoyecito hubieran estado completamente fuera del panorama investigativo en ese momento, y él hubiera contado que los agresores eran 2, uno de los cuales era una mujer, eso hubiera hecho toda la diferencia. Pero cuando él es arrestado y, sobre todo, cuando habla con Giacomo, Amanda y Rafael ya están en prisión y él ha leído los periódicos, por lo que sabe que hay 2 sospechosos, un hombre y una mujer, y aún sabiendo esto dice, no, era un hombre. A mi juicio, este cambio entre un agresor y 2 agresores no me convence mucho, pero luego hay otro detalle que puede parecer trivial, pero en el que ha pensado mucho. Se los explicaré. Entonces, él dice que cuando se sienta en el baño, en 2016, escucha a Amanda Knox hablando y empiezan a pelearse sobre el dinero y usa unas frases. Y yo pensé, pero Amanda y Meredith entre ellas no hablaban en italiano. Son 2 angloparlantes nativas, hablarían en inglés. ¿Cómo es posible que él, que menciona una frase, que ahora no recuerdo exactamente, pero que repite con precisión, y que según yo no puede ser esa frase, porque ellas entre sí, en mi opinión, hablarían en inglés, especialmente mientras discutían, lo habrían hecho en su lengua materna? Así que estos detalles se desmoronan un poco. No sé, esta teoría la tomo con altibajos.
Hay días en que parece funcionar bastante bien y días en que no. Por ejemplo, no se entiende por qué en la habitación donde Meredith fue asesinada no haya rastros de Rafaele y Amanda, aunque hay rastros claros de Rudy por todas partes, pero no hay ni un indicio de Rafaele Sollecito, y ese micro ADN que había, dicen, fue contaminado. Entonces, si realmente fueran ellos, deberíamos encontrar más material biológico. Pero en este punto, y con esto concluyo, quiero proponer una posible explicación que me he imaginado, aunque no es la que creo más probable. De esa hablaremos en el próximo episodio. ¿Qué tal si fue un asesinato premeditado? Todos dicen que todo comenzó con una pelea, pero ¿y si en realidad fue planeado en detalle? Imaginen, ellos están en casa, encienden la computadora para crear una coartada, luego corren hacia Vía de la Pérgola. Entran, están bien abrigados, usan guantes, quizás también botas y máscaras. No, Rudy no menciona máscaras, no dice que estaban disfrazados, pero quizás llevaban algo que evitaba que dejaran rastros biológicos, que protegía el cabello de caerse, como la gorra que Rudy dice que llevaba el primer agresor. Entran, actúan rápidamente y huyen sin dejar rastros. No es tan imposible. Quizás no tenemos muchas pruebas precisamente porque no dejaron huellas, ni siquiera en la sangre. Es una hipótesis algo forzada, lo admito. Puede ser, pero personalmente creo que tiene poco fundamento. ¿Qué piensan ustedes? Hágamelo saber. Tiene varios puntos débiles como teoría, porque en teoría parece que funciona, pero en la realidad es otra cosa. También hay otro elemento, el staging. De eso hablaremos en el próximo episodio. Por ahora me despido y les agradezco por estar conmigo. Compartan sus teorías en las redes sociales. Que tengan una buena noche y un abrazo.